Muy bien, bienvenidos a una nueva clase teórica. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la enfermedad cerebrovascular, una entidad bastante importante, ya que en nuestro medio igual es una patología que se ve con bastante frecuencia, en especial en personas mayores, ¿ya? Siempre que tenemos la oportunidad de poder hablar de esta entidad, nosotros nos referimos a una frase, ¿no? El tiempo es cerebro. Y vamos a ver por qué justamente el tiempo es cerebro, ¿ya? Bueno, empezamos. Manera de introducción, la enfermedad cerebrovascular es una emergencia neurológica, ya dependiendo de la causa y dependiendo del tipo de enfermedad cerebrovascular que tengamos, también el tratamiento el tratamiento ya sea agudo y el tratamiento quirúrgico son ampliamente importantes. Lo importante es definir lo más pronto posible cuál de estas dos entidades pueden ser, ¿ya? Se considera como la segunda causa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular. Dentro de las primeras causas estarían las hemorrágicas. El ictus es la principal causa de discapacidad en aquellos pacientes que logran sobrevivir. Provoca mucha discapacidad, prácticamente permanente, ya sea una discapacidad en el lenguaje, en la visión o en la movilización, ¿no? Son personas que a partir de ese momento son dependientes de otras. Es importante identificar los factores de riesgo para la prevención de la enfermedad cerebrovascular. Y algo que es bien importante, los síntomas son repentinos, son de inicio abrupto, agudo en ese momento, no progresa. Muy bien, hablando de algunos datos, eh, sabemos que la enfermedad cerebrovascular afecta a mayores de 55 años. A partir de los 55 años de edad, la tasa de SB se duplica cada 10 años. Aquí vamos a utilizar algunos términos para no generar confusión. Vamos a llamar enfermedad cerebrovascular cuando ya la etiología está definida, es decir, ya sea una isquemia o una hemorragia, ¿ya? Y cada una con sus propias causas. Vamos a llamar ACV o al accidente cerebrovascular, que significa que es de aparición aguda. Los síntomas se han presentado en este momento, pero no sabemos si es hemorrágico, si es isquémico, nada, se considera como un accidente. ¿Listo? Y dependiendo de la literatura que ustedes revisen, lo van a encontrar como ictus en español, haciendo referencia a la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, o stroke, que es lo mismo en inglés, ¿no? Ya, entonces, hablando un poco de la incidencia a nivel eh, América, Estados Unidos se detectan como 100 casos por cada 100.000 habitantes al año. Si hablamos de Sudamérica, el dato que más nos interesa o nos llama la atención es el de Bolivia. Estos son datos extraídos hasta el 2016, donde tenemos de 35 por cada 100.000 habitantes al año. Pero bueno, sabemos que este dato es mucho mayor. No todos los pacientes con enfermedad cerebrovascular llegan al hospital. Algunos fallecen en domicilio, otros nunca los llevan y otros también pueden ser infartos menores que no acuden al hospital, ¿no? O ya acuden cuando ya están en fases de secuela. La, el país que registra más eventos cerebrovasculares viene a ser Perú, ¿no? Con 183 casos por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la enfermedad cerebrovascular? Se refiere a cualquier daño en el cerebro o la médula espinal provocado por una anomalía en el suministro de sangre. Cuando hablamos de anomalía en el suministro de sangre, nos referimos a uno de estos dos mecanismos de daño, ya que pueden ser la isquemia o la hemorragia. Si hablamos de isquemia, va a haber una falta de flujo sanguíneo que va a privar al tejido de sus nutrientes principales, ¿no? El oxígeno y la glucosa, por una obstrucción del flujo, ¿no? En cambio, una hemorragia, que va a ser la liberación de sangre hacia el cerebro y hacia los tejidos que los circundan, y que igual, al romperse el vaso, la sangre también se va a ir a otros espacios y no va a llegar los nutrientes necesarios hacia las neuronas. Entonces, cualquiera de estos dos mecanismos van a ser causantes de la lesión a nivel del cerebro y médula espinal. Entonces, enfermedad cerebrovascular, así como un término en general, engloba a estos, ¿no? Puede haber enfermedad cerebrovascular isquémica o enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Muy bien.
Para entender mejor esto, tenemos que hacer un recuerdo de algunos datos anatómicos básicos o principales. Vamos a empezar hablando de la vascularización. Como es enfermedad cerebrovascular, tenemos que recordar la vascularización del cerebro. Acá vemos en esta imagen justamente que la circulación tanto anterior como posterior del cerebro, ¿ya? Partimos de este esquema que es el polígono de Willis. El polígono de Willis que se encuentra aquí arriba. Vemos el origen de las diferentes arterias que lo componen. Si empezamos acá abajo, vemos el origen de ambas arterias carótidas comunes. ¿Ya? Aquí están las dos arterias carótidas comunes, la izquierda y la derecha. Y tenemos las arterias vertebrales. Acá, ¿no? Es que estoy remarcando. Empezamos por la arteria carótida común. Sabemos que estas nacen a nivel del callado aórtico y esta otra sale del tronco común. Ambas ascienden por el cuello y a la altura del ángulo de la mandíbula se dividen en sus dos ramas, ¿no? La carótida externa que se va hacia la cara y la carótida interna que ingresa al cráneo. Una vez que ingresa al cráneo, aquí justamente vemos en la porción petrosa, ¿no? El conducto carotídeo que tiene esta forma angulada. Por ahí ingresa la carótida interna y adentro del cráneo ya no se llama carótida interna, sino cambia de nombre. Se llama arteria cerebral media. Aquí está, continúa su trayecto. La arteria cerebral media va a dar una rama casi al inicio de su trayecto, va a dar una rama que se va a ir hacia adelante. Esa es la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora vámonos a las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van a ascender igual por la parte posterior del cuello, hacen este sifón que es para ingresar hacia el orificio arterial que tienen las primeras vértebras cervicales y luego ya ingresan al cráneo y una vez dentro del cráneo, ambas arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. Aquí estamos todavía ya a la altura del bulbo raquídeo. La arteria basilar ya discurre por la cara anterior del puente y entre el puente y el mesencéfalo ya ocurre la división de la arteria basilar en sus dos ramas terminales, ¿no? Que es la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior, tanto izquierda como derecha, van a dar una pequeña rama hacia adelante, que es la arteria comunicante posterior. Y esta arteria se va a unir o se va a anastomosar a la arteria cerebral media. Aquí adelante teníamos la arteria cerebral anterior. Ambas arterias cerebrales anteriores se van a anastomosar o comunicar por la arteria comunicante anterior. Entonces, cualquier obstrucción de flujo, si vemos esto, por ejemplo, si vemos el origen de las diferentes ramas o arterias, una obstrucción a nivel del origen, por ejemplo, imaginemos que hay una obstrucción aquí a nivel del nacimiento de la carótida o en toda la carótida común, se va a alterar el flujo de sangre, el suministro de sangre a todo este segmento, ¿no? A todas estas ramas. Si es una alteración en la arteria vertebral, vamos a tener una obstrucción de flujo en todo el territorio de la arteria cerebral posterior, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el polígono de Willis? En la base del cerebro. Puede estar localizado acá. Vemos en esta línea verde, esto vendría a ser el polígono, ¿no? Los puntos anatómicos importantes, aquí vemos, por ejemplo, la arteria basilar, lo que les decía, que pasa por delante del puente. Las arterias vertebrales, antes de unirse, están todavía en el bulbo. Acá ya se han ya dado sus dos ramas terminales y aquí tenemos la arteria carótida interna que como ya está ingresando al cerebro, ya es la arteria cerebral media. Y por adelante tenemos las arterias cerebrales anteriores, ¿no? Con su comunicante anterior. Entonces estaría justo aquí a la altura rodeando el quiasma óptico, pasando por encima del quiasma óptico. Esa sería la relación del polígono de Willis. En esta imagen podemos ver con mayor claridad y están remarcados, ¿no? En verde tenemos remarcadas las arterias cerebrales, ¿no? La arteria cerebral anterior, las dos arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales posteriores. En azul tenemos marcadas las arterias comunicantes, la comunicante posterior y la comunicante anterior. En amarillo tenemos la arteria carótida interna, ¿no? Que, como ven, aquí cambia de nombre, ¿ya? Este es un esquema así bastante práctico para que podamos ver la importancia de este tema.
Algo que también quiero rescatar de esta imagen, estas que están remarcadas en rojo, la arteria basilar en su trayecto. Acá, por ejemplo, vemos estas pequeñas ramitas, ¿no? Unas que se están dirigiendo hacia el cerebelo, otras que se están dirigiendo y están ingresando hacia el puente, y otras que van a la parte más alta del cerebelo y llegan incluso hacia el mesencéfalo. Esas ramas son estas que podemos ver aquí, ¿no? Las arterias pontinas, que son las pequeñitas. Esta es la más inferior, que viene a ser la arteria cerebelosa anteroinferior, para la parte anterior e inferior del cerebelo. ¿Ya? La arteria cerebelosa superior para la mitad superior, incluso que llega hasta los pedúnculos cerebrales. Esas ramas también son importantes porque también suelen obstruirse y generar síntomas. ¿Listo? Entonces, cada una de estas arterias tiene un territorio en el cerebro. Si vemos acá en una vista global, una vista externa y lateral del cerebro, en verde, por ejemplo, tenemos el territorio de la arteria cerebral media, que es parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal, la parte inferior, ¿no? Y del lóbulo temporal, ¿ya? Es una extensión bastante grande. En cambio, en rojo, y justamente así como siguiendo una línea media, tenemos el territorio de la arteria cerebral anterior. Y en azul tenemos el territorio de la arteria cerebral posterior. Si vemos en una cara mesial, tenemos igual la misma distribución. Haciendo cortes en el cerebro, tenemos aquí un corte axial. Podemos ver justamente que en rojo, lo que vemos aquí afuera, por dentro se ve en este segmento, ¿no? En la línea media, con una línea, el territorio de la arteria cerebral anterior. En verde vemos una gran extensión de la arteria cerebral media y en azul para la región posterior del cerebro, ¿no? De la arteria cerebral posterior. Este segmento que se ve en amarillo son también territorio de las ramas más pequeñas de la arteria cerebral media. ¿Ya? Hay una rama que es la rama coroidea que va a dar estos vasos penetrantes pequeños. En un corte coronal, esta imagen nos ayuda, por ejemplo. Aquí vemos ya la arteria cerebral media, como les había mencionado, ¿no? Las ramas penetrantes que va a tener justamente para los núcleos de la base, continúa siendo la arteria cerebral media y bueno, se va dividiendo y dando sus diferentes ramas que se dividen por segmentos, ¿no? Segmento M1, M2, M3, hasta el segmento M4, que es el más cortical. Entonces, es bien importante acá tomar en cuenta y saber las diferentes funciones que tiene cada área del cerebro. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y la ínsula que se encuentra aquí al fondo tienen funciones diferentes. Los síntomas van a depender mucho del área afectada en el cerebro. Por darles un ejemplo, hasta aquí. Si tenemos una obstrucción de una arteria, digamos, de la arteria vertebral, el flujo va a disminuir, el flujo de sangre va a disminuir hacia la arteria basilar. Y por lo tanto se va a afectar también parte de la circulación de las arterias cerebrales posteriores. Existen obstrucciones, por ejemplo, de la arteria cerebral posterior. Ya imagínense que se ha obstruido la arteria cerebral posterior derecha. Entonces, todo el territorio derecho de esa arteria, es decir, el lóbulo occipital, va a quedar dañado. Y al ser el lóbulo occipital el centro del control de la visión, entonces los síntomas van a ser visuales. Lo mismo ocurre cuando se obstruye, por ejemplo, la arteria cerebral anterior. Puede llegar un pequeño trombo, un pequeño coágulo, un émbolo, en realidad, y obstruir la arteria cerebral anterior aquí, digamos, ¿no? En su origen. Entonces, toda esta área que es territorio de la arteria cerebral anterior se va a ver lesionada y comprometida. Entonces, los síntomas van a ser propios del lóbulo frontal. Y la más común de estas es la afectación de la arteria cerebral media, es decir, de la carótida interna, ¿no? A veces aquí estos puntos, estas manchas negras que les he puesto acá, son justamente las áreas que generalmente sufren daños por las flexuras, ¿no? Se obstruye en este punto, imaginamos que se obstruye aquí toda la arteria cerebral media, por ejemplo, digamos la arteria cerebral media, entonces todo lo que sea dependiente de esta arteria va a sufrir daño en el cerebro. Es decir, estaríamos comprometiendo parte del área de la arteria cerebral media y también de la arteria cerebral anterior, porque es una rama dependiente, ¿no? Entonces, los síntomas van a estar en función del área
lesionada o infartada. Si trasladamos estas imágenes a una resonancia magnética, como vemos acá, les había mencionado, ¿no? La arteria cerebelosa posterior inferior, su territorio es justamente el cerebelo, ¿no? La parte inferior del cerebelo, lo vemos aquí marcado en rojo. Si hablamos de la arteria cerebelosa anterior inferior, su territorio van a ser parte de los pedúnculos cerebrales, cerebelosos, perdón. Y si hablamos ya entrando a las arterias cerebrales, al territorio de la arteria cerebral posterior, tenemos el lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal, ¿no? El territorio de la arteria cerebral media, que es la más grande, ocupa tanto parte del lóbulo frontal, todo el lóbulo temporal y una parte del lóbulo occipital, ¿no? Incluso esta parte, ¿no? Las ramas penetrantes. Si seguimos subiendo, vamos a encontrar el territorio de la arteria cerebral anterior, que es así en una línea media, y en un corte más alto podemos seguir viendo que la arteria cerebral media sigue hasta arriba, ¿no? Su territorio, sigue todo esto de acá y esto que vemos en morado, en esta área. Y esta línea central es parte de la arteria cerebral anterior. Entonces, obviamente, la región afectada con mayor frecuencia es el de la circulación anterior, es decir, todo lo que depende de la arteria carótida interna, arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Entonces, si vemos esta imagen, podemos ver acá que este sería el territorio de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior. Es la manifestación o la afectación más común, por lo tanto, nos vamos a dirigir más hacia este territorio, hacia las funciones del lóbulo, tanto frontal y del lóbulo parietal y el temporal. Las manifestaciones del lóbulo occipital normalmente son raras, son más que todo alteraciones visuales, con náuseas, con vómitos, pero que son difíciles de diagnosticar y no se ve con tanta frecuencia como esta. Esta sí es una emergencia por la cantidad de pacientes que vemos. Bueno, tomando en cuenta esta imagen, nos vamos a continuar con el recuerdo anatómico. En este punto, tenemos que recordar que hay dos cisuras importantes en el cerebro, ¿no? La cisura de Silvio, acá, que está entre el lóbulo frontal y temporal, y tenemos la cisura de Roland, o la cisura central, que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Por delante de la cisura central tenemos la circunvalación o el área motora primaria, y por detrás tenemos la corteza sensitiva primaria. ¿Ya? Estas dos áreas controlan tanto la motricidad voluntaria y la sensibilidad de todo el cuerpo. Muy bien, aquí está justamente remarcado uno de los que más nos va a interesar. Si se compromete la arteria cerebral media, entonces vamos a comprometer las funciones del área motora y sensitiva, ¿no? Aquí algo que es importante es que en este punto ya nace la motoneurona superior y les voy a mostrar en base a las vías y los trayectos por qué se llama motoneurona superior. Recordemos también el homúnculo. Si hacemos un corte a nivel tanto de la corteza motora como de la corteza sensitiva, vamos a poder encontrar en una vista coronal esta disposición, ¿no? El homúnculo, que viene a ser la distribución de las diferentes partes del cuerpo en la corteza cerebral, vamos a ver a nivel motor y a nivel sensitivo. ¿Qué significa esto? Que en la cara mesial, por ejemplo, si hablamos del homúnculo motor, en la corteza motora primaria, en la cara mesial del lóbulo frontal encontramos el área que se encarga de la motricidad del pie, el movimiento voluntario. Y vamos subiendo, ¿no? Aquí entramos a los movimientos de la pierna, la rodilla, la cadera, tórax, abdomen, hombro, brazo. Quienes tienen mayor representación en la corteza cerebral son los movimientos de la mano por el tipo de movimientos finos que realiza y los movimientos de la cara y la lengua. ¿Ya? Si este es el lóbulo frontal, aquí abajo estaría el lóbulo temporal. Entonces, el lóbulo temporal tiene otras funciones, ¿no? Que son de comunicación y lenguaje. Entonces, no tendría por qué verse aquí algo relacionado al movimiento. Y lo mismo vemos en la corteza sensitiva, ya en el lóbulo parietal, la distribución, ¿no? Del homúnculo sensitivo, donde vemos que en la cara mesial está el área de la sensibilidad para los genitales, luego empieza a ascender, ¿no? El pie, la pierna, toda la extremidad inferior, tórax, abdomen. Y al igual que en la corteza motora,
tiene gran representación la sensibilidad de la mano y de la cara, ¿ya? Entonces, una lesión, ya sea en territorio de la arteria cerebral anterior, digamos que aquí va a comprometer más los movimientos del miembro inferior que del miembro superior. Y si fuera una lesión que afecta a la corteza, em, aquí en la convexidad, territorio de la arteria cerebral media, entonces va a comprometer más los movimientos de la cara y del miembro superior que del miembro inferior. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que estos territorios que les he mostrado anteriormente, que los voy a retroceder acá, aquí vamos a ver mejor, no se dividen así con un límite bien marcado. Las ramas terminales, por ejemplo, de aquí de la arteria cerebral media, sus ramas corticales, no es que terminan en este punto, sino que también van a entrar hasta cierto lugar de la arteria cerebral anterior, hasta cierto punto. Y lo mismo con las ramas de la arteria cerebral anterior, van a entrar hacia hacia el otro territorio. Entonces, no es un límite así cortado o tajante. Por lo tanto, una afectación de la arteria cerebral media, si bien va a comprometer por este segmento que les estoy mostrando, va a comprometer los movimientos de la mano, de la cara, también va a comprometer parte de los movimientos del miembro inferior, pero no lo va a hacer obviamente en la misma medida, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir a la inversa cuando se afecta la arteria cerebral anterior, ¿ya? Aquí justamente podemos ver, ¿no? En la imagen donde estaría localizado el homúnculo, ¿ya? Entonces no hay esa línea marcada. Muy bien. Continuamos con esto. Acá, justamente por la frecuencia que tenemos de infartos de, del territorio anterior, tanto de arteria cerebral media como anterior, es que les hago recuerdo de la vía piramidal, ¿no? Aquí empieza la motoneurona superior. Sabemos que aquí arriba en la corteza se encuentran, nacen las neuronas, o se encuentran las neuronas motoras, en este caso motoras, ¿ya? Cuyo axón va a recorrer todo un trayecto hasta llegar a la médula espinal. Ese trayecto se denomina el trayecto córtico espinal, ¿no? Su nombre lo dice, que va de corteza hasta la médula espinal. Entonces, de las diferentes áreas que controla la corteza motora van a partir las neuronas. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Del miembro superior y del miembro inferior. Este axón va a descender en el cerebro por el brazo posterior de la cápsula interna, posteriormente descienden por los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo, continuamos por debajo del mesencéfalo, siguen descendiendo y vemos que en el puente se van a intermezclar con otras fibras transversales del cerebelo, sigue descendiendo y ya llegamos al bulbo, donde nuevamente confluyen y forman las pirámides por la parte anterior, y en la parte inferior del bulbo ahí ocurre la decusación de las pirámides. Es decir, que el 90% de estas fibras que están bajando van a pasar al lado opuesto. Y esta vez ya bajan por la sustancia blanca. Como son axones cubiertos de mielina, van a descender por la sustancia blanca. Continuando igual con el mismo nombre, ¿no? Con el fascículo córtico espinal. Entonces, ya ingresamos a la médula. En la médula siguen descendiendo estos axones y van a ingresar en sus diferentes puntos hacia la médula espinal, pero en la sustancia gris, ¿no? Que está en la parte central. Entonces ingresa el axón y en esta sustancia gris, tanto en el asta anterior, principalmente van a estar las otras neuronas, ¿no? Otras neuronas que van a esperarlas, van a hacer sinapsis y esta segunda neurona es la que va a salir por la raíz anterior hacia los músculos. ¿Ya? Acá vemos otra imagen que es igual, ¿no? Nos va mostrando cómo algunas fibras se van cruzando. El restante 10% que no decusa lo hace en diferentes niveles más inferiores. Entonces, este ingreso del fascículo córtico espinal hacia el asta anterior va a ocurrir al nivel que le corresponde. Por ejemplo, si es aquella que va a controlar los movimientos del miembro superior, entonces va a ingresar más que todo a nivel cervical, ¿no? Porque en la médula cervical es donde nacen las neuronas que se encargan de la motricidad de los miembros superiores. En cambio, aquellas que son de miembro inferior, pues van a descender hasta la médula eh, lumbosacra, ¿no? Para dar origen a los plexos, ¿ya? Una vez que, aquí vemos, ¿no?
Esta es la motoneurona ya inferior. La motoneurona superior ha llegado, ha descendido por la sustancia blanca, ingresa hacia el asta anterior, donde le espera una segunda neurona. Acá en el asta anterior, esta neurona ya se conoce como la motoneurona inferior. Entonces tiene su axón y va a salir por la raíz anterior hasta el músculo que va a controlar. El trayecto puede ser más corto, pero se denomina como motoneurona inferior. Y aquí vemos ya en conjunto, ¿no? Vemos aquí el asta anterior por donde está saliendo la raíz ventral o la raíz anterior, en rojito, la raíz motora. Y por la raíz posterior están ingresando las vías sensitivas, ¿no? Que van también a tener su trayecto hasta la corteza sensitiva. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos el recuerdo anatómico, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca del flujo sanguíneo cerebral. Datos que son bien importantes para entender este tema igual. Sabemos que las neuronas son totalmente dependientes de oxígeno y de glucosa. ¿Ya? El único sustrato energético que tienen las neuronas va a ser la glucosa. Por lo tanto, su consumo va entre 75 a 100 miligramos de glucosa por minuto. Y el oxígeno. Las neuronas utilizan bastante oxígeno y no tienen una reserva de oxígeno, no almacenan ni glucosa ni oxígeno. Entonces, cuando hay una disminución del flujo de oxígeno en estados de hipoxia, se activa el mecanismo de glucólisis anaerobia, por lo tanto, disminuye el ATP, aumenta el lactato y hay una acumulación anormal de este último, ¿no? Del lactato, lo que va a provocar alteraciones en su metabolismo. El cerebro consume cerca del 20% del gasto cardíaco, es bastante alto, es altamente demandante de oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. La tasa de consumo de oxígeno es de 3,5 ml, igual por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y el flujo sanguíneo cerebral, o sea, este flujo va a permanecer estable con presiones arteriales medias entre 50 hasta 150 milímetros de mercurio. ¿Ya? Estos datos son bastante importantes porque estos estados de hipoxia van a generar alteraciones súper rápidas en el metabolismo de las neuronas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si tenemos en esta barra el consumo de oxígeno en porcentaje, el 100%, ¿no? de consumo de oxígeno, eh, cuando baja por debajo del 50%, la actividad eléctrica de las neuronas ya es anormal. Si estamos ya cerca del 20% y hay una falla eléctrica completa, las neuronas ya no mandan su potencial de acción. Y menos del 20%, el 10% del consumo de oxígeno, ya existe la liberación de potasio, del potasio extracelular y por lo tanto va a haber muerte celular. ¿Ya? Entonces, aquí datos importantes. El cerebro va a metabolizar una tasa mayor de oxígeno que cualquier otro órgano. Es altamente consumista de oxígeno, pero es muy vulnerable porque no tienen esas reservas que les he mencionado, ¿no? Una disminución de oxígeno por unos segundos provoca alteraciones casi inmediatas. Y si la interrupción de estos nutrientes es súbita, se va a afectar el flujo sanguíneo cerebral y las reservas escasas que tiene le va a durar para sobrevivir durante 2 o 3 minutos. Por eso la muerte celular es rápida. Por ejemplo, cuando el flujo sanguíneo cerebral está por los 20 ml por 100 gramos de tejido por minuto, disminuye la tasa metabólica neuronal y ya se pueden ver incluso afectaciones en el electroencefalograma. En cambio, cuando ya estamos por los 10 ml por cada 100 gramos de tejido por minuto, las membranas celulares alteran su función, liberan potasio, se dañan, se ingresa gran cantidad de sodio formando el edema citotóxico. Y ya por debajo de 10 o 5, incluso 0, ya hay muerte celular rápida. Entonces, aquí ya hablando de la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, que es el tema principal de esta charla, existe un área en el cerebro infartado. Acá, por ejemplo, vemos esta imagen. Este es el área infartada del cerebro. La parte central del cerebro, que es el núcleo o el core, es el área irreversible. En este punto de infarto, las funciones ya no se van a recuperar. La muerte celular se ha producido, por lo tanto, esas neuronas no recuperan.
En cambio, las que nos interesan en las que dirigimos nuestro tratamiento es en salvar el área que está alrededor, que se conoce como una zona de penumbra. En el núcleo del infarto, el flujo de sangre es entre 0 a 100 ml por 100 gramos de tejido por minuto. En cambio, en la zona de penumbra estamos todavía entre los 10 y los 20 ml. Todavía se pueden salvar estas neuronas. Entonces, son neuronas que están sufriendo y que debemos salvar para que el área de infarto no sea tan grande, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo va a ser el área de penumbra, ¿ya? Todo esto es lo que está remarcado en azul. Muy bien. Vamos a ver un poco de la fisiopatología. Por ejemplo, vamos a ver aquí el mecanismo una de las causas principales de obstrucción de flujo es la aterosclerosis, ¿no? Donde las arterias em, empiezan a acumular, ya sean placas de grasa, vemos aquí, por ejemplo, ¿no? La carótida común, y aquí vemos la arteria carótida interna, vemos cómo se van acumulando las placas de grasa. Estas placas de grasa son inestables en algunos casos o también favorecen al desarrollo de mecanismos prostrombóticos, entonces se forman coágulos que de a poquito se van desprendiendo, ¿no? Se desprenden y otros que son bastante grandes que con los años se van acumulando y obstruyen el flujo de la carótida. Y como hemos hablado, dependiendo del territorio afectado, vamos a tener también la afectación en el cerebro. Aquí de manera esquemática vemos la obstrucción de toda la carótida interna, por lo tanto, todo el territorio, tanto anterior como medio, se va a ver afectado. ¿Ya? Esta aterosclerosis va a ocurrir en arterias extracraneales y las intracraneales, generalmente las más grandes. ¿Ya? El, Está muy relacionado con factores de riesgo como la policitemia, la trombocitosis y estados de hipercoagulabilidad sistémica. El embolismo es el desprendimiento, ¿no? Es material formado en otras partes del sistema vascular que se van a alojar en áreas más pequeñas y distales. Los trombos van a provenir tanto de diferentes lugares, ¿no? Pueden venir del corazón, de la aorta, y algunos que se van desprendiendo de las placas que se van formando y van a ir a obstruir los diferentes vasos, generalmente los vasos más distales. Entonces, los émbolos pueden estar formados de aire, de grasa, material de las placas, material de algunos medicamentos que se puedan inyectar, aquellos que no se han podido diluir completamente, ¿ya? De células tumorales que a veces embolizan. Entonces, estas son las que viajan y obstruyen las arterias más pequeñas, a diferencia de la aterosclerosis que ocurre en vasos mucho más grandes. ¿Ya? Aquí vemos igual una imagen de esos mecanismos, ¿no? Podemos ver aquí de la aterosclerosis, donde se forman y se obstruye el flujo em, en el origen de las arterias grandes, ¿ya? Y podemos ver el segundo mecanismo, que son las embolizaciones. De esta placa que se está formando, se desprende un área y va a irse hasta áreas más distales, igual va a tomar territorios tal vez más pequeños, ¿no? Aquí vemos diferentes áreas afectadas por diferentes émbolos en áreas más pequeñas. Esa es la diferencia de los embolismos con la aterosclerosis. Muy bien. ¿Cómo ocurre entonces el mecanismo de muerte celular? Al haber una disminución del flujo de sangre, de nutrientes, de oxígeno, ya sea por hemorragia o por isquemia, eh, en estos estados de isquemia va a haber disminución de la concentración de oxígeno y de glucosa. Hemos quedado, ¿no ven? Va a haber disminución del ATP por la alteración a nivel del metabolismo celular, y por otro lado va a haber aumento y acumulación del ácido láctico. Si vemos la vía de la disminución del ATP, se afecta directamente la despolarización celular. ¿Esto qué provoca? Esto se provoca por el fallo, ¿no? En las bombas de iones. Entonces, la despolarización induce a la liberación de neurotransmisores excitadores, ya sea glutamato o aspartato, lo que aumenta la salida o que es el ingreso del sodio hacia el líquido intracelular, haciendo que estas células se dematicen. Por un lado, estos neurotransmisores excitadores también van a aumentar el calcio citoplasmático, ¿ya? Al aumentar el calcio citoplasmático, bloquean la transmisión nerviosa y provocan lesión neuronal y muerte. También, cuando se afecta la despolarización,
a nivel de la membrana celular, el calcio iónico también va a aumentar, ¿no? Aumenta el calcio dentro del citoplasma. El calcio, por ejemplo, cuando está en exceso, es un precursor de los radicales libres. Entonces, estos radicales libres se acumulan en gran cantidad en la célula. Y como sabemos, los radicales libres están asociados a la muerte y al envejecimiento. Entonces, va a haber la peroxidación de todos los ácidos grasos que van a provocar lesión celular y también llevan a la muerte de las neuronas. La otra vía, la del ácido láctico. El ácido láctico ya de por sí también actúa y es un precursor para los radicales libres, continúan con el mismo camino. Y el ácido láctico que se va a encontrar fuera de las células provoca lesión glial, es decir, la lesión de las células que le sirven de soporte y de nutrición a las neuronas, ¿no? Los oligodendrocitos en este caso. Los oligodendrocitos, que son los que las sostienen, las protegen y las nutren, también van a sufrir daño. Entonces, esa neurona va a sufrir daño por diferentes mecanismos, lo que va a ocasionar y va a llevar igual a la muerte irreversible de las neuronas. Muy bien. Ahora entrando a los factores de riesgo, podemos clasificar los factores de riesgo como en cualquier patología, en los no modificables, los modificables y aquellos nuevos que hayamos podido detectar, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de los no modificables, la edad y el sexo son factores bien importantes. Ocurre con mayor frecuencia a partir de los 55 o 65 años y es más común en hombres, ¿ya? Si hablamos de los modificables, tenemos, por ejemplo, factores de riesgo bien importantes como la hipertensión arterial, que aumenta el riesgo de sufrir un infarto cerebral, diabetes, el consumo de tabaco, la obesidad, que igual em, por el mismo estado de obesidad se van acumulando grandes placas de grasa en las arterias que pueden liberarse también. La dislipidemia, que está asociado a la obesidad, las arritmias cardíacas que aumentan el riesgo de embolismos, los anticonceptivos orales que también aumentan el riesgo de trombosis, las drogas psicoactivas que aumentan el riesgo de partículas que puedan viajar, ¿ya? Y aquellos nuevos, por ejemplo, la ateromatosis en el arco aórtico, que también van a provocar embolismos, el foramen oval permeable, que altera el flujos en, en la circulación a nivel cardiológico, ¿no? Los cortocircuitos. Y aquí algo importante, ¿no? Las migrañas. Las migrañas, por ejemplo, sabemos que tienen un mecanismo vascular por la obstrucción de vasos pequeñitos. Entonces, al haber esta obstrucción de vasos pequeños, también el flujo de sangre disminuye en ciertas áreas del cerebro, que a la larga van a provocar infartos bastante pequeñitos, ¿no? Todo esto relacionado con la disfunción endotelial. Estos factores de riesgo dañan el endotelio, provocando que se acumulen las placas de grasa y que se formen trombos. Manejamos para la enfermedad cerebrovascular isquémica la clasificación etiológica de la TUAST, ¿ya? La TUAST es una organización que ha estudiado bastante los mecanismos de lesión de la enfermedad cerebrovascular y la forma de prevenirlos también. Es importante el determinar la etiología del infarto cerebral, ¿no? Si es un infarto cerebral que viene producido por un émbolo y este émbolo ha llegado del corazón, entonces sabemos que el corazón está fallando y está desprendiendo y enviando estos coágulos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar el problema cardíaco, ¿ya? Todos estos van a terminar provocando lesión en el cerebro, pero nuestro trabajo es evitar que ocurra un nuevo evento que puede ser mayor. A veces tienen infartos pequeños, entonces recuperan rápido, pero nuestro objetivo es eso, ¿no? Que haya un infarto mucho mayor. Entonces, la clasificación de la TUAST lo divide en 5 grupos. Empezamos con el infarto, que es el más común, el aterotrombótico en nuestro medio. Este tipo de infartos hace referencia a la aterosclerosis, ¿no? Aterosclerosis y trombos que se puedan desarrollar en áreas, en vasos grandes. La segunda causa son los infartos cardioembólicos, como les mencionaba, cuando hay alguna alteración en la bomba cardíaca, esta va a desprender émbolos. Esto es la segunda causa. Vámonos a la tercera, la enfermedad de pequeño vaso, que va a provocar los infartos lacunares, es decir, los más pequeños. Aquí están las patologías como la hipertensión arterial y la diabetes. Cuando nuestro paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica no tiene placas de grasa ni trombos,
tampoco tiene problema cardioembólico, tampoco tiene, no es diabético, no es hipertenso, entonces pasamos a la cuarta categoría, que pueden ser los infartos cerebrales de causa inhabitual. Por ejemplo, las vasculitis, podemos tener, por ejemplo, por administración de alguna medicación, un émbolo de aire, por ejemplo, ¿ya? Las neoplasias que pueden ser embolizantes. Entonces, por eso se llama inhabitual, causas raras. Y si nada de esto tiene nuestro paciente, ninguna de estas que hayamos estudiado, entonces lo clasificamos como un infarto cerebral indeterminado, ¿ya? Donde hemos estudiado prácticamente y hemos buscado todo y no tiene nada. Entonces, a esto va nuestro trabajo, ¿no? A buscar la causa y a tratar esa causa para disminuir riesgos futuros. Bueno, como hemos hablado de que el ictus más común es el de la circulación de la arteria cerebral media y la cerebral anterior, entonces vamos a tener síntomas relacionados a este territorio, ¿no? Es decir, síntomas tanto motores a nivel de corporales en las extremidades y también faciales. También síntomas en, en el área del lenguaje. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico prehospitalario? Lo importante es que estos síntomas empiezan de manera súbita, ¿ya? Debemos actuar inmediatamente los detectemos. Por eso el tiempo es cerebro. Debemos actuar lo más rápido posible. La identificación de esto es clínica, o sea, es en el momento y es basándonos en los datos clínicos que nos da el paciente. Es una emergencia neurológica y en cuanto se identifica debe tener y recibir un tratamiento oportuno, ¿ya? Para esto se han desarrollado las escalas de valoración prehospitalarias. Son escalas que se utilizan incluso estando fuera de los hospitales, ¿no? Lo podemos utilizar, se puede utilizar en casa, lo podemos utilizar en la calle, los podemos utilizar en los centros de atención primaria, ¿ya? Estas tienen sus particularidades, estas escalas. Por ejemplo, nos van a ayudar a determinar si la persona está sufriendo un accidente cerebrovascular, ¿ya? Porque no sabemos si es hemorrágico o isquémico. El uso está recomendado por parte de socorristas, por parte de médicos de emergencias, por parte de médicos de atención primaria, ¿ya? Están diseñadas para utilizar por cualquier personal prehospitalario. Incluso no necesitas ser médico para poder identificar estos síntomas, ¿ya? Pero lo importante es que no sirven para determinar la gravedad del accidente cerebrovascular. Tampoco sirven para diferenciar si es isquémico o hemorrágico, ¿ya? Solamente en el entorno hospitalario se puede hacer eso. En cambio, en el entorno prehospitalario, no es el lugar apropiado para separar un infarto de una hemorragia cerebral o un accidente isquémico transitorio. Esto ya se hace en hospitales de tercer nivel y con especialidad. Muy bien, entonces tenemos diferentes escalas de valoración prehospitalaria, ¿no? Vemos acá una lista de por lo menos 8 escalas, pero las que más vamos a utilizar van a ser la FAST, la Cincinnati y la Camaleón. Empezamos por la escala FAST. Es un acrónimo donde la F hace referencia a face, ¿no? Alteraciones súbitas en la simetría facial, es decir, una parálisis facial de tipo central, ¿ya? Y le damos un punto a esto si es que nuestro paciente lo presenta. La A, que hace referencia a AR, ¿no? Es decir, disminución súbita de la fuerza muscular en una extremidad, en la extremidad superior en este caso, ¿ya? Después la S, que es el speech, que es referencia al lenguaje, alteraciones en el lenguaje, en la comprensión y también en la expresión del lenguaje. Y la T, que significa de actuar inmediatamente con cualquiera de estos síntomas. Tiene un rango de puntuación de 0 a 3, o sea, podemos decir que tenemos un paciente con un probable evento cerebrovascular con un FAS de 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Lo podemos reportar así, ¿ya? Cuando es positivo, ya con un solo punto, uno o más, ya podemos decir que tenemos un alto riesgo de positividad, ¿ya? Con un punto ya es positivo. Si es difícil recordar la escala FAST, tenemos la escala Camaleón, que es en español, ¿no? Igual otro acrónimo donde la K hace referencia a las alteraciones en la cara, en el rostro, MA, que hace referencia a mano, es decir, pérdida de la fuerza muscular en miembro superior. Del lenguaje, alteraciones en el lenguaje para entender y pronunciar palabras, y o de actuar inmediatamente llamando a los servicios de emergencias, ¿ya?
Si se dan cuenta, es lo mismo que lo FAST, pues, solamente que en español. Tiene los mismos rangos de puntuación y el mismo umbral de positividad. Ahora, cada vez que ustedes tengan la oportunidad, enseñen a la población acerca de esta escala, ¿no? La escala Camaleón, para que en cuanto familiares detecten una alteración súbita con estos datos, entonces puedan referir a su paciente inmediatamente. Y la escala de Cincinnati, que básicamente es lo mismo, ¿no? Esta vez no es un acrónimo. Esta escala nos habla igual de la desviación de la comisura labial, debilidad en la extremidad superior, le damos un punto, y alteraciones en el lenguaje, le damos un punto. Igual, rango de puntuación de 0 a 3 con un umbral de positividad. Ustedes lo pueden referir a un centro de tercer nivel, indicando, ¿no? Paciente con probable evento cerebrovascular con un Cincinnati de un punto. Entonces, ¿qué significan estas puntuaciones? Un punto sobre 3 nos da un 42% de probabilidad de ictus. 2 puntos sobre 3 nos da una probabilidad del 64%. Y 3 puntos en el 3 sobre 3 puntos nos da una probabilidad de más del 97% de enfermedad cerebrovascular. ¿Listo? Pero ojo, no estoy diciendo que sea isquémico o hemorrágico, solamente enfermedad cerebrovascular. Muy bien. Una vez que ese paciente han sido referido al hospital ya con una escala prehospitalaria, nosotros en el hospital los recibimos y utilizamos las escalas hospitalarias. El diagnóstico hospitalario lo hacemos basándonos en la escala del NIS. La escala del NIS está diseñada para realizarse en 10 minutos porque tiene que ser rápido. Se recomienda que sea entre dos personas. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser médico o neurólogo, esto ya lo aplican los de emergencias, los médicos generales que están en emergencias, y siempre entre dos, porque lo que para mí puede ser 3 puntos, para la otra persona pueden ser 2 puntos, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, porque estas evaluaciones con la escala del NIS se evalúan al ingreso, al día siguiente, o sea, es decir, a las 24 horas, al tercer día, al quinto día, y vemos cómo va cambiando, ¿no? La escala del NIS tiene 11 parámetros, donde el primero se va a dividir en el nivel de conciencia, en las preguntas que le hagamos al paciente y los comandos que le pidamos. Mientras más puntaje, es peor pronóstico. Entonces, la- mientras menos puntaje, también el ictus es menor. ¿Ya? Vemos la conciencia, los movimientos oculares, el test de campos visuales, la parálisis facial, la fuerza muscular en miembros superiores, miembros inferiores, la ataxia, sensibilidad, el lenguaje, disartria y extinción o negligencia. ¿Ya? Entonces, evaluamos y vamos sumando los puntajes. Si tenemos un puntaje menor de 4, se considera como un ictus menor. Si tenemos un puntaje de 25 o más puntos, es un ictus grave. Esto es importante porque esta escala sí nos permite determinar la gravedad del infarto y nos orienta para poder hacer el tratamiento inmediato con trombolisis, ¿ya? Según las guías de la AJA, que es en la que nosotros nos basamos mucho para hacer nuestro manejo de estos pacientes, la última actualización es del 2019, que está actualizada del 2018. Entonces, todos los pacientes con sospecha de un infarto, esta guía nos dice eso, deben que son recibidos en emergencia, se debe realizar una evaluación imagenológica. ¿Ya? Entrando esta vez ya a la parte del manejo, lo primero que hacemos es lo evaluamos, vemos la escala del NIS, vemos con cuántos puntos está, y inmediatamente pedimos una tomografía, ¿no? En la tomografía, ¿para qué nos sirve? Las tomografías de cerebro en una sospecha de infarto cerebral, de infarto, nos van a dar negativas. ¿Ya? Durante las primeras horas salen negativas, es decir, todo normal. La tomografía nos sirve en ese momento para diferenciar si es un infarto, como vemos aquí en esta imagen de la izquierda, o si es una hemorragia. Sabemos que la hemorragia se ven como imágenes hiperdensas, en cambio los infartos se ven como imágenes hipodensas. Pero en las primeras horas de un infarto cerebral, la tomografía sale normal, no vamos a ver así, ¿no? Esto ya se ve después de las 24 horas. Pero lo que nos sirve es eso, ¿no? La hemorragia sí se va a ver inmediatamente. Si es una hemorragia, el tratamiento es muy diferente al de un infarto.
Los estudios complementarios que vamos a hacer ya en hospitalización, ¿no? El electrocardiograma para ver cómo está la función cardíaca, radiografías de tórax, la ecografía de vasos supraórticos para ver si no hay obstrucciones del flujo, como vemos aquí, los laboratorios de sangre, tanto la biometría como la química sanguínea, ¿no? Todos estos exámenes van dirigidos justamente a buscar la etiología que les he mencionado en la clasificación de la TAST, ¿no? Puede ser un problema cardioembólico, puede ser un problema aterotrombótico, y en base a sus antecedentes vemos si puede ser lacunar, ¿ya? ¿Cómo hacemos el manejo hospitalario? Basándonos igual en la guía de la AJA del 2019, el tratamiento en la fase aguda tenemos que tomar en cuenta los cuidados generales, el control de la presión arterial, la glicemia y la temperatura, ¿no? En los cuidados generales, el ABC, que se hace con cualquier paciente, el control de la presión arterial, solamente tratamos la presión arterial cuando se encuentra por encima de 185-105 milímetros de mercurio, lo que constituye nuestra presión arterial objetivo. La glicemia tratamos también cuando está por encima de 155 miligramos de decilitro, lo que 155 milímetros de mercurio constituye nuestro valor objetivo de glicemia. Y la temperatura, ¿no? Las hipertermias. En cuanto a cuidados generales, manejo de la vía aérea, la presión arterial, la temperatura, glicemia, ¿no? Empezando por la vía aérea, que es la estabilización de ese paciente, ya sea con la posición, con intubación o ventilación, lo que necesite. En cuanto a la oxigenación, las guías, por ejemplo, esta de la AJA nos dice que si se detecta hipoxia, o sea, menos del 95% de saturación de oxígeno, debe instaurarse oxigenoterapia inmediata. Pero sabemos que en la altura, en nuestro medio, esto no ocurre, ¿no? Si nosotros nos saturamos en este momento, estamos con 92, 93%, en el mejor de los casos. Entonces, según la guía, ya deberíamos estar recibiendo oxígeno todos nosotros. Para la altura se considera por lo menos 90%, ¿ya? Entonces, si detectamos hipoxia, es decir, por debajo del 90%, deberíamos instaurar oxigenoterapia en este paciente, ¿ya? Aquí está justamente, ¿no? Lo que nos mencionan, por encima de 94 debe estar el valor normal. La presión arterial. En cuanto a la presión, los pacientes con infarto cerebral frecuentemente ingresan con hipertensión arterial, ¿ya? Es un hallazgo bien común. Esto es porque todos los mecanismos de regulación cerebral en la zona de infarto están alterados. Entonces el paciente va a estar en este estado de hipertensión. Si descendemos la presión arterial en un paciente con infarto cerebral, vamos a alterar la perfusión de defensa que tiene el cerebro. Por lo tanto, vamos a o romper los vasos que se encuentran todavía en el área de penumbra, o también vamos a cerrar otros que están tratando de abrirse, ¿no? Entonces, no se debe descender la presión arterial en un paciente con infarto en emergencias, ¿ya? Podemos agravar el cuadro, podemos provocar mayor isquemia, mayor deterioro del estado neurológico. Entonces, ¿cómo manejamos la presión arterial? Los estados de hipotensión y de hipovolemia, esos sí debemos corregir. En cambio, los estados de hipertensión no los debemos corregir hasta que estén por encima de nuestros valores objetivo, ¿ya? Nuestro valor objetivo de presión arterial para la presión sistólica va a ser de 110 a 185 y para la diastólica de 70 hasta 105 milímetros de mercurio. Por encima de estos valores sí debemos corregir la presión, pero bajarlos en un 10% hasta entrar en este valor, ¿no? Si está por encima de 220, 230, entonces debemos bajar sí, lentamente hasta llegar a este valor por lo menos. Se recomienda que no se haga el tratamiento de la presión arterial hasta los primeros 5 días del infarto, ¿no? Lo mismo acá, podemos ver, nos hacen esta recomendación en la guía de la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Entonces se va a hacer. ¿Qué tratamiento podemos usar? Las guías nos recomiendan, por ejemplo, como un tratamiento de primera línea, el labetalol endovenoso, de 10 a 20 miligramos. En cuanto al control de la temperatura, la hipertermia, hay estudios que dicen que la hipertermia tiene un efecto negativo sobre el pronóstico del infarto cerebral. Por encima de 37,5 aumenta la probabilidad de progresión y de muerte. Algunas actualizaciones dicen que la temperatura no juega un papel tan importante, ¿no? En la supervivencia o en la mortalidad, pero recomendamos y se recomienda siempre mantener la temperatura por debajo de los 37,5.
Para eso podemos utilizar el paracetamol o el metamizol o medidas físicas si fueran necesarias, ¿no? La hipotermia reduce el tamaño del infarto. Por eso es que preferimos mantener a nuestros pacientes en temperaturas normales o fríos, ¿no? Para retroceder. Saben que la hipotermia o la disminución de temperatura reduce el metabolismo, reduce el movimiento de partículas, entonces el metabolismo de lesión también se va a enlentecer. En cuanto a la glicemia, los estados de hiperglicemia sí se deben tratar por encima de 155. Nuestro valor objetivo va a ser 100 hasta 155, eso todavía lo mantenemos, ¿no? El cerebro necesita glucosa, entonces no, si llega en 140 no le vamos a quitarle esa glucosa que el cerebro está tratando de retener, ¿no? Para esa zona infartada. Por lo menos en las primeras 48 horas debemos mantener un estado de hiperglicemia. ¿Ya? Es igual, esas mismas recomendaciones nos las en la guía de la AJA. Nos dice que podemos mantener hasta 140, 180. Pero nuestro rango va a ser 155. En cuanto a la nutrición, igual. La nutrición favorece mucho el restablecimiento funcional y metabólico, entonces se debe iniciar lo antes posible. No hay que, el ayuno prolongado lo debemos evitar, ¿ya? Pero estos pacientes no degluten, como está paralizada toda la musculatura, entonces estos pacientes no degluten. Así que, según diferentes estudios y apoyados en diagnósticos y ensayos, debemos instalar la sonda nasogástrica lo antes posible. Muy bien, ahora vamos al tratamiento específico. ¿Qué hacemos con el trombo? ¿Qué hacemos con la obstrucción, ¿no? Para eso bueno, aplicamos la trombolisis endovenosa con el RTPA. ¿Ya? Podemos también aplicar las medidas de prevención secundaria. Como ya se ha producido el evento, entonces debemos evitar que un nuevo evento mayor ocurra. Para eso las medidas de prevención secundaria. En casos necesarios, el tratamiento quirúrgico y la rehabilitación. Ese es nuestro tratamiento específico. Ya les he mencionado, el tiempo es cerebro. Debemos actuar inmediatamente para aplicar la trombolisis endovenosa con RTPA. ¿Qué es la trombolisis con RTPA? Em, En este caso, vamos a tener dos tipos de abordaje para el daño cerebral. Uno, que es mejorar o restablecer el flujo sanguíneo, y el otro, aplicar medicamentos con el objetivo de inhibir todos los trastornos celulares y moleculares que está produciéndose por el daño celular. Para eso utilizamos el RTPA, o sea, que son siglas del factor activador tisular del plasminógeno, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la cascada de coagulación está el plasminógeno, está la fibrina y todo ese mecanismo para que se desarrolle y se estabilice un coágulo? Pues el RTPA es un activador del plasminógeno, ¿ya? El plasminógeno es un agente fibrinolítico, ¿ya? El objetivo de este medicamento del RTPA es activar al plasminógeno. ¿Qué hace el plasminógeno? El plasminógeno lo que hace es producir plasmina. Y la plasmina va a actuar y va a digerir los polímeros de fibrina, lo que va a hacer que el coágulo o el trombo que se está formando se debilite y se vaya destruyendo, ¿ya? Entonces, por eso lo que tenemos que administrar es un activador tisular del plasminógeno, es un precursor de la plasmina, ¿no? Para eso utilizamos esta medicación. Según las guías, podemos utilizar el alteplasa, ¿ya? El alteplasa que lo debemos utilizar entre las 3 hasta las 4,5 horas. Ya después de eso, los riesgos de hemorragia y los riesgos de complicaciones por la medicación e incluso sus efectos ya no son los mismos, ¿no? Por eso es que el tiempo es cerebro. Tenemos 4 horas y media para actuar en, en estos pacientes y administrar el plasminógeno, el factor activador de plasminógeno, ¿ya? El alteplasa se puede utilizar en una dosis de 0,9 por kilogramo peso que se divide, ¿no? En 10% que se administra en bolo y el 90% en una infusión continua durante una hora. Deben cumplir criterios de inclusión para la administración. No todos los pacientes que ingresan con un infarto cerebral son candidatos a recibir el alteplasa. Entonces acá vemos los criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión,
Por ejemplo, lo que te pide, lo que sí o sí tiene que tener este paciente es paciente con ictus isquémico, ojo, agudo, de menos de 4,5 horas de evolución, en los que no hayan ocurrido ninguno de estos. Hay 24 criterios de exclusión, por mencionar algunos. Por ejemplo, una hemorragia en la tomografía, por eso es importante la tomografía de ingreso, cuando sospechamos de eso. Si es una hemorragia, no le vamos a dar medicamentos para evitar la coagulación, ¿no? Vamos a complicar más el cuadro. Otro criterio de exclusión, la evolución de los síntomas por más de 4,5 horas. Por eso es importante detectar la probabilidad de infarto con las escalas prehospitalarias y referirlo inmediatamente. Tenemos 4,5 horas para actuar. El objetivo de esto, acá, bueno, saliendo un poquito de este capítulo, es que los pacientes con un infarto cerebral tienen alta secuela, como les mencionaba al principio, ¿no? Las secuelas son bien importantes, van a ver seguramente en sus prácticas hospitalarias. Tenemos pacientes con secuelas de infarto cerebral, es decir, ingresan en silla de ruedas, afásicos, no hablan, a veces no entienden lo que se les dice, em, están hemiparéticos o hemipléjicos y totalmente dependientes de sus familiares hasta para comer, para entrar al baño. El objetivo de este tratamiento es disminuir esas secuelas. Normalmente los pacientes están internados un mes, se complican con neumonías, con infecciones urinarias, con úlceras, se broncoaspiran. Entonces, es súper complicado. Pero cuando logramos tener pacientes que ingresan en estas 4,5 horas y logramos administrar la medicación, pues la estancia hospitalaria es mucho menos. Están una semana o menos, están internados de lo que ingresan con un NIS, qué sé yo, de 20 puntos, así completamente comprometida su estado, se van con un NIS de 3 4 puntos, se van muy bien. Por eso es que la evolución de los síntomas no debe ser más de 4,5 horas para administrar la medicación. Algunos estudios nos dicen, y son un poquito más amplios, hasta las 6 horas, pero nuestro tiempo ventana va a ser de 4,5 como está acá, ¿ya? En cambio, también no vamos a hacer la trombolisis en síntomas menores, es decir, con un NIS menos de 4 puntos. Y tampoco en ictus graves, con un NIS mayor de 25 puntos. ¿Ya? En pacientes con alteraciones de la coagulación, con glicemias por debajo de 50, con presión arterial por encima de los 185, pacientes que hayan tenido un evento vascular cerebral similar 3 meses antes, pacientes sometidos a cirugías, pacientes con sangrados graves en otras regiones, por ejemplo, ¿no? em, Pacientes con neoplasia, por ejemplo, con riesgo de sangrado, porque ya de por sí la medicación aumenta el riesgo de hemorragia. Ese es uno de sus principales efectos secundarios. En nuestro medio no tenemos el alteplasa, pero sí tenemos el tenecteplasa, que en la guía desde el 2018 ya lo iban mencionando, ¿no? Todavía estaba apareciendo el 2018. La dosis todavía no estaba establecida. Aquí la guía nos mencionaba una dosis de 0,4 miligramos por kilogramo peso en bolo, ya completamente monitorizado el paciente. Diferentes artículos han comparado la efectividad del Alteplasa con el Tenecteplasa y se ha demostrado que ambos actúan igual. Así que en nuestro medio nos llega el Tenecteplasa. Ya tenemos diferentes estudios en los que nos apoyamos para utilizarlo y siempre estaba la duda de utilizar 0,25 miligramos o 0,4 miligramos por kilogramo peso. Entonces se llega a un consenso en diferentes guías de que la dosis más adecuada es de 0,25 miligramos por kilogramo peso, como máximo 25 miligramos, en dosis única, una administración en bolo con monitorización. Muy bien. Si nos vamos a las medidas de prevención secundaria, ya estamos pasando a la segunda parte del tratamiento específico, debemos, igual según las guías, emplear el ácido acetilsalicílico con una dosis de 300 miligramos como dosis inicial durante las primeras 48 horas y luego mantener con 100 miligramos al día. También podemos utilizar el clopidogrel de 75 miligramos al día. Ya podemos utilizar por separado o los podemos utilizar juntos o combinados. Algo que es bien importante para la prevención secundaria es la administración de estatinas, ¿no? Las estatinas que tienen el objetivo de bajar los niveles del LDL hasta llevarlo a sus valores óptimos.
Ese es nuestro objetivo. El LDL, ustedes saben que es el colesterol que se encarga del metabolismo y la acumulación de grasas en las paredes arteriales. Entonces debemos bajar. Las guías nos recomiendan utilizar la atorvastatina hasta 80 miligramos al día como máximo, o rosuvastatina de 20 miligramos al día. Pero eso también depende de la extensión y del tamaño del infarto. En este cuadro, por ejemplo, vemos cómo el LDL está relacionado con los riesgos de ictus. Por ejemplo, si tenemos bajos niveles de LDL, es decir, por debajo de 70 miligramos de cilitro, el riesgo de infartos cerebrales a futuro es del 20%, es bastante bajo. En cambio, en nuestros pacientes que tienen LDL colesterol bastante elevado, por encima de 100, 110, el riesgo de infartos a largo plazo es bastante alto. En un paciente que ingresa con un infarto y hacemos su perfil lipídico, encontramos niveles de LDL elevados, ¿no? Por encima de 100, 150, están, entonces tenemos que bajarlos. Ahí para eso utilizamos la atorvastatina. Aquí, por ejemplo, igual esta es otra de las guías de la JAIA del 2021, pero que es una guía para prevención, no es una guía de manejo como la del 2019. Esta es la guía de prevención del 2021, en donde igual nos recomienda la utilización de atorvastatina, ¿no? 80 miligramos diariamente. Yendo no sea al tratamiento quirúrgico, bien, aquí ya se toma en cuenta la trombectomía mecánica, cuando ya han pasado más de 8 horas, cuando el trombo es bastante grande, ya podemos recurrir a la trombectomía mecánica. Pero es una opción que no todos los pacientes pueden optar, ¿no? Por ejemplo, en aquellos que no podemos trombolizar, se puede hacer esto, o en aquellos en los que la trombolisis ha fallado y no ha habido mejora. El problema de esto es que sí requiere de un neurointervencionista. Los neurocirujanos hacen este tipo de tratamiento, pero no en todos los pacientes, ¿no? Requieren unidades especializadas de cuidados, ¿ya? Y se puede utilizar tanto trombectomía mecánica con trombolisis endovenosa. No ha demostrado ser más efectivo ni menos efectivo. Así que si el paciente llega dentro del periodo ventana, podemos optar por la trombolisis endovenosa. Pero si es necesario, pasamos a la trombectomía mecánica. Muy bien, entonces ya para concluir, la enfermedad cerebrovascular de cualquier etiología se considera una emergencia neurológica, ¿no? Es importante determinar las causas del cuadro para tomar conductas preventivas. Es necesario reconocer los síntomas, ¿ya? Y poder diferenciar mediante una tomografía si es una isquemia o una hemorragia para tomar el tratamiento más acertado. Las medidas de prevención secundaria son igualmente importantes para prevenir cualquier riesgo cerebral vascular. Y los controles periódicos siempre están recomendados en todos los pacientes, ¿no? Los controles periódicos cardiológicos, de presión arterial, diabetes y el perfil lipídico en especial. Muy bien. Para concluir, este es un flujograma bastante simple que resume mucho de lo que hemos hablado ahora. Una vez que nuestro paciente llega al servicio de emergencias, debemos reconocer los signos de ACV, verificar el tiempo en el que desde que han ocurrido los síntomas. Si los síntomas son menores a 4,5 horas, entonces lo trasladamos a la unidad de ictus, o hacemos todo el protocolo para un infarto cerebral agudo, es decir, la trombolisis, ¿no? Y si ya ha pasado más de 4 o 5 horas, entonces podemos ya con algo más de calma pedir tomografías o las resonancias magnéticas que necesita el paciente y se lo traslada para su manejo secundario, ¿no? Siempre debemos estar pendientes de esos pacientes. Bueno, finalizamos esto mencionándoles que el día 29 de octubre es el Día Mundial del Ictus, el día en que nosotros hacemos mayor concientización acerca de esta enfermedad, pero siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo, tratamos de enseñarles a todos, y eso también es labor de ustedes, ¿no? La prevención. Enseñen cada vez que puedan acerca de las escalas del camaleón, la escala FAST, a cualquier persona para que pueda reconocer los síntomas en domicilio y lleven a su familiar con sospecha de infarto a un centro hospitalario. Muy bien, eso es todo.